Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una disculpa del otro día, es que se me fue el internet y ya no, se fue la luz pues de aquí y ya Sí. tardé en volver a No, no, entrar pues. no te preocupes, no te preocupes. Sí, hablamos, eres de la luz del mundo, ¿verdad? Sí, claro. Imagina que tú mueres ahorita. Si tú mueres en este momento, ¿tú ya estás 100% purificado? ¿Ya no tienes ninguna impureza en tu alma, en tu corazón? Si yo muero conforme a la enseñanza de Cristo, o sea, yo muero practicando la enseñanza, tengo un destino que es la vida eterna, o sea, esperar al día que Cristo venga y Él me va a llevar con Él. Pero si yo muero haciendo el mal, el pecado, haciendo cosas que son incorrectas delante de Dios, aún conociendo la verdad, mi destino es la condenación, o sea, no hay un cambio. No, pero no te pregunté eso. Lo que yo te pregunté es diferente. Yo te pregunté que si tú ahorita en este momento, mientras estás charlando conmigo, quiera Dios que no, y te conceda una larga vida, pero si en este momento, mientras estás charlando conmigo, te da un infarto y tú falleces, mi pregunta es si ya ahorita, en este momento que escuchas mi voz, estás ya 100% purificado, libre de toda impureza. Sí, sí, porque estamos dentro de la enseñanza de Cristo, practicándola y esforzándonos. Y si yo muero en este momento, yo tengo esa confianza de que voy a estar en ese lugar deseado, allá en el cielo. Pero no te pregunté eso, querido. Mi pregunta es Sí, la siguiente. Déjala repito, al menos que hayas contestado equivocadamente a propósito, porque mi pregunta fue esta. Mi pregunta es, en este instante que estás escuchando mi voz, ¿ya estás 100% purificado? sí, claro. Bueno, déjame decirte que, punto número uno, tú sabes que eso no es así. Punto Ujú. número dos, estás contradiciendo la Sagrada Escritura. Te leo lo que dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 7, verso uno. Por tanto, dice San Pablo, apóstol, verdadero apóstol, por tanto, amados, teniendo estas promesas, las promesas cristianas de la esperanza bienaventurada, limpiémonos, dice San Pablo, y se incluye, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando yo te escucho decir que en este momento que estás escuchando mi voz, que ya estás completamente purificado, oye, ni siquiera San Pablo se atrevió a tanto. San Pablo se incluye cuando dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Entonces, yo no sé cuál es tu fundamento para decir que tú ya estás completamente y 100% purificado. Sí, en el momento en el que Dios nos toma como hijos y nos da de su Espíritu Santo es donde nos purifica, nos santifica. Entonces nosotros tenemos que mantener esa purificación y esa santidad hasta el último día de nuestra vida, perfeccionándola, como lo dice el apóstol Pedro, o Pablo, creo que dijiste Pablo, Pedro, no recuerdo, no escuché muy bien, ¿verdad? Sí, pero Este, Pablo era nacido de nuevo y Pablo no dice lo que tú dices. Tú acabas de decir que en el momento que tú naces de nuevo, o sea, que te haces cristiano, que en ese momento ya eres 100% purificado. Pero la pregunta sí. del millón de dólares es la siguiente. Si eso es así, de que ya estás completamente purificado, ¿por qué Pablo te va a pedir que sigas purificándote de toda la inmundicia de la carne y del espíritu? Si se supone que cuando comenzaste a ser cristiano el primer momento, pues ya estás completamente purificado. No, todavía hay una necesidad porque Pablo Sí, nos sí. exhorta. Entonces ahí te estás contradiciendo. No, o sea, es que en el momento en que nosotros somos bautizados, nos limpia, nos purifica, nos limpia por completo de todo pecado, todo mal, y después nos santifica por medio de su Espíritu Santo al adoptarnos como sus hijos y darnos de su Santo Espíritu. Pero nosotros como seres humanos debemos de seguir manteniendo esa purificación. O sea, es nuestro trabajo mantenerlo hasta el último día de nuestras vidas. O sea, dice el apóstol Pedro, creo que es en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 2:21, creo, si no mal recuerdo, cuando habla sobre el bautismo, que efectivamente salva, pero no quita, dice, las inmundicias de la carne, pero sí nos da una conciencia para que nosotros nos mantengamos en esa limpieza en la cual Dios pues nos ha permitido ya tener, el momento en que Él nos toma. Entonces nosotros tenemos ese trabajo y mientras nosotros mantengamos esa purificación, si en este momento yo
no sé, me da un ataque o algo, yo precisamente ya estoy purificado. Al menos que yo siga haciendo lo malo, siga haciendo Ujú. mi vida pasada, pues siguiendo viviendo en lo pasado o en mis Ok. carnalidades, como dice ahí. Pero sabes, el pasaje que tú citaste, el pasaje del bautismo, dice que el bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de tener una buena conciencia limpia delante de Dios. Ese pasaje lo dice, que cuando naces de nuevo, no significa que ya no tienes inmundicias. De hecho, si fuese así, pues no tuviera sentido lo que dice Pablo, que te limpies de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Entonces, tu teología está en contradicción con la doctrina de los apóstoles. Yo te preguntaba que si tú creías que en este momento que escuchas mi voz, que si tú ya estabas 100% purificado, no tiene sentido, porque aquí Pablo enseña que los cristianos que ya habían nacido de nuevo y que ya estaban en la gracia de Dios, sin embargo, ellos todavía tenían que perfeccionar la santidad. Somos santos en un sentido, en el sentido de que estamos unidos a Cristo. Algunos teólogos usan la palabra de santidad posicional, de que pasaste de las tinieblas a la luz. Y ahora, por cuanto eres miembro del pueblo de Dios, eres miembro del pueblo santo. En ese sentido eres santo, pero en otro sentido todavía necesitas perfeccionar la santidad. Ahí lo dice, mira, en la parte de abajo, dice perfeccionando la santidad. En una ocasión un protestante me dijo, pero José, ¿cómo crees que se va a poder perfeccionar la santidad? ¿Qué no entiendes lo que significa la santidad? Dije, sí, sí la entiendo, pero la Biblia la presenta de dos maneras. Una, cuando te unes a Cristo, que es lo que tú decías, que eres limpiado, naces de nuevo. Yo también lo creo. Pero también la Biblia me presenta la santidad como algo progresivo, algo que necesita ser perfeccionado. Por eso Pablo dice, perfeccionando la santidad. Pero tú dices que tú ya estás 100% libre de toda impureza. Ahí hay un problema. No, no debería de haber un problema, pues. Porque si estamos nosotros llenos del Espíritu de Dios, nos mantenemos en esa limpieza, en esa purificación. Entonces, si nosotros nos desviamos, nos apartamos de esa purificación, entonces sí tendrías toda la razón de decir, ¿sabes qué? No estoy seguro. Pero como yo estoy 100% seguro de que estamos alineados a lo que el Espíritu de Dios nos ha mandado a hacer y estamos esforzándonos todos los días de mantenernos en esa limpieza y en esa purificación, yo en el momento a que me dé un infarto, yo estoy seguro de que me voy a ir al lugar que obviamente tengo de esperanza, ¿no? De estar. Pero si yo me desvío de esa purificación, si yo me pongo a seguir siendo borracho, drogadicto, mujeriego, fiestero, sigo haciendo cosas de inmundicia, sigo teniendo este tipo de actividades como las que menciona el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el mismo Señor Jesucristo hablando de las carnalidades, si yo me mantengo en ese estilo de vida a pesar de haber recibido la purificación, pues yo me voy a ir yo me voy a condenar el momento en que Ok. yo me muera. O sea, ¿Sabes? eso es algo muy entendido, ¿no? Ok. Sí, no, sí, yo sí te entiendo. Y estoy de acuerdo. Si después de ser Y cristiano nos vamos al mundo y a vivir en los deseos de la carne, o sea, yo estoy de acuerdo. Pero entonces ninguna lo que misa yo nos va veo, a salvar de eso. ok, lo que yo veo, de hecho sí, porque es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo veo que tienes un malentendimiento. No solamente necesitas regresarte al mundo y vivir una vida acelerada en el pecado para que tengas impurezas. Recuerda que no solamente es irte al mundo a andar en cosas terribles. También están los malos pensamientos, también están malos sentimientos, están las mentiras. Hay cositas en nuestras vidas que yo conozco las mías y tú conoces las tuyas. Esas cositas en nuestras vidas, la Biblia las llama impurezas. Entonces, a pesar de que tú y yo podemos estar en gracia, podemos estar caminando en la fe, no significa que esas cositas no estén ahí y que tengamos que obedecer el mandato apostólico de limpiarnos de toda inmundicia, ya sea de la carne o del espíritu, y debemos perfeccionar la santidad. En otras palabras, no necesitas convertirte en un apóstata e irte al mundo a revolcarte en el lodo del mundo para que tengas impurezas en tu vida. Porque aquí no se está dirigiendo a los apóstatas, aquí se está dirigiendo a los cristianos de la ciudad de Corinto, que eran cristianos, que habían nacido de nuevo, que estaban en la gracia. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas buenas, nacieron de nuevo y estaban en la gracia, San Pablo les pide que necesitan perfeccionar la santidad. Ahora, a mí lo que más me preocupa es lo que dijiste anterior. ¿A qué me refiero? Tú dices, pues que no, que tú ahorita ya estás 100% purificado,
Pero mira lo que dice la Sagrada Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo tú dices que no tienes pecado? Yo no he dicho que no tengo pecado. ¿No lo dijiste? Yo he dicho que ya he sido purificado. O sea, Dios mi pregunta... me ha purificado, Dios. En el momento en que Él me toma, me purifica. Pero yo no te pregunté eso. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Ahí yo te digo amén. Sí. Desde el momento que nos unimos con Cristo, claro, nos limpia, nos lava, somos nueva criatura. Pero yo no te pregunté eso. Yo no te pregunté eso, querido. Mi pregunta fue esta. Mira, bien sencillita. Te dije, en este momento que escuchas mi voz, te dije, en este momento que escuchas mi voz, ya estás 100% libre de toda impureza, ya estás completamente libre de toda impureza. Y me dijiste, sí, estoy completamente libre. Y yo te dije, pero no tiene sentido porque Pablo enseña que los cristianos todavía tenemos la necesidad de perfeccionar la santidad. Y aparte la Escritura dice que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, yo no veo por qué dices que, pues que tú ya no tienes impurezas. Pues ya te lo expliqué por qué. O sea, porque entonces, si vivimos en esa santidad, o sea, si nos mantenemos en esa purificación que Dios hizo en nosotros por medio de su Espíritu Santo al adoptarnos como hijos o al permitirnos tener su Espíritu Santo, entonces si nos mantenemos en esa pureza, obviamente nos mantenemos puros. Sí tenemos pecado porque somos de carne, nuestra carne está bajo una ley del pecado, pero por eso mismo tenemos que estar en constante oración. Y no solamente porque nuestra carne esté bajo esa ley del pecado, sino porque hay un enemigo que se aprovecha de eso que tenemos nosotros como ley en nuestra carne y que hace todo lo posible para que nosotros caigamos. Para eso también tenemos que estar en oración continua. O sea, si obviamente si eres una persona que no eres de oración, que no estás constantemente en comunión con Dios, pues obviamente vas a permitir que empiece a haber ese pecado en ti y luego el pecado va a empezar a crear impurezas en tu vida. Entonces, Una pregunta, entonces me dejaste con la curiosidad. Entonces, ¿cómo entiendes ese pasaje? ¿Podrías leerlo, por favor? Si gustas leer el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que dice el texto. Ok. Ahora, fíjate lo que dice... Perdón. Ahora fíjate lo que dice... Sí, permíteme nomás. Pero, no, es que yo era el que... No, yo te escuché. Nomás déjame leer este para darte mi respuesta completa. Pero ahora fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, por eso yo te estaba diciendo que si yo vivo conforme a ese Espíritu, no va a haber una condenación para mí, pero si no... Ok, eso yo lo creo, yo lo acepto, lo que dijiste, está en Romanos 8.1, lo sé de memoria, pero no te pregunté eso, ese es el detalle. No, digo, pero es la respuesta de lo que... ¿No? Obviamente no. Estoy... Eso es un versículo, lo que acabas de hacer es leer un versículo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús... dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu, Romanos 8.1. Pero eso es simplemente leer un versículo. Sí, pero... Permíteme, es que déjame tomar la palabra, yo te escuché. Eso es leer un versículo, yo hasta me lo sé de memoria. Pero yo no te pregunté eso, yo te pregunté que si ahorita mientras escuchas mi voz, ya estabas completamente libre de todo pecado, de toda impureza. Tú me dijiste que sí. Entonces yo te mostré dos pasajes. Uno, te mostré el pasaje de San Pablo, donde dice que debemos perfeccionar la santidad. Te lo mostré, ahí está. Entonces, ¿cómo vas a estar completamente libre del pecado y de toda impureza cuando San Pablo nos pide a los cristianos que perfeccionemos la santidad y que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu? Y luego te mostré otro más, porque tú dijiste que no tenías pecado. Y la Biblia dice lo contrario. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y mira lo que dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y hablando de limpieza y de purificación y de purgatorio, y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Entonces, es la parte que me dejaste muy confundido cuando tú dices que tú ya no tienes pecado. Ok, si la persona vive conforme al Espíritu, ¿tiene pecado? Sí, todavía tiene impureza. Claro, si no, entonces no tendrían sentido las palabras de la Biblia. Entonces, ¿para qué dice el apóstol Pablo que no hay condenación en el que vive en Cristo Jesús conforme al Espíritu? Porque estás en gracia. Entonces esa persona, aunque su cuerpo tenga una ley de pecado, ese pecado no le va, o sea, esa ley de pecado en su cuerpo no es causa de condenación, porque está viviendo conforme al Espíritu. O sea, no hay una condenación a esa persona que vive en Cristo Jesús conforme al Espíritu. Entonces, si vive conforme al Espíritu, está viviendo dentro de la pureza que Dios, ¿verdad?, le concedió al santificarlo. Sí, pero yo veo que ahí tienes una confusión. Tú como que te imaginas que vivir conforme al Espíritu significa que ya eres completamente perfecto. Y ahí tienes un error. Vas perfeccionando. No. Una cosa es estar en un proceso de perfección, de que estás purificado, permíteme, ¿no? Y otra cosa es decir que ya eres perfecto. Como tú decías que tú ya no tenías impureza. Mira, estos cristianos de Corinto habían nacido de nuevo. Estos cristianos habían sido perdonados. Estos cristianos andan conforme al Espíritu, ¿ok? Y a ellos, aún así, con todas estas cosas que acabo de decir, todavía se les sigue pidiendo que se limpien de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y se les sigue pidiendo que perfeccionen la santidad en el temor de Dios, porque con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Entonces tú decías, pero ¿cómo vas a andar en el espíritu, José, pero al mismo tiempo todavía tienes impurezas? Pues eso es lo que presenta la Biblia. Yo no sé por qué creas esta separación de que, no, José, si andas conforme al espíritu, José, pues no puedes tener impurezas. No, la Biblia presenta esta dinámica de que sí, puedes ser cristiano andando conforme al Espíritu y aún así todavía tienes que limpiarte de toda inmundicia de carne y del Espíritu y perfeccionar la santidad. Sí. Ok, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Dios habita en un ser impuro? ¿Te refieres a que los cristianos son templo de Dios? Si me entiendes la pregunta, ¿no? ¿Dios puede habitar en un ser impuro? De acuerdo a lo que nos decías hace un momento, fue contradictorio. Primero dijiste que no tenías impurezas, pero luego después dijiste que sí tenías pecado. Entonces, de acuerdo a tu propia confesión, yo tendría que decir que sí, ¿no? Porque yo me imagino que tú crees que Dios habita en ti, ¿no? Dios no habita en un ser impuro. Dios no puede habitar en un ser impuro. O sea, Dios no habita en la impureza. No. Okay. Son cosas diferentes. Una cosa es, fíjate, si tú me hubieses preguntado, José, Dios, el Espíritu Santo que es Dios, yo no sé si tú creas esto o no, el Espíritu Santo que es Dios puede habitar en una persona no regenerada, en una persona no convertida. Si eso me hubieras preguntado, yo te contesto, por supuesto que no. No puede habitar en una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, que no ha sido convertida. Pero no me preguntaste eso. Ok, una persona no convertida. Se supone que estamos hablando en el contexto cristiano. ¿Te fijas cómo estás confundiendo las categorías? No la estoy confundiendo. Lo que pasa es que tú obviamente estás queriendo aventar otro tipo de palabras que básicamente es la misma pregunta. Cuando la persona es inconversa. Sí, el inconverso y el converso son muy diferentes, ¿eh? Nomás para que quede claro que no fueron palabritas. Son dos estados espirituales, el converso y el no converso. Adelante. Ok, ¿el que no es converso es impuro? Sí, en el sentido de que no pertenece al pueblo santo. Entonces Dios no puede habitar en ese ser mientras sea impuro. No de la manera como en un templo, como dice que ahora ya somos templo de Dios. Ok, para que Dios pueda habitar en ese ser impuro, tiene que purificarse primero. Esta persona necesita convertirse, necesita nacer de nuevo. Al momento de nacer de nuevo, se bautiza, se purifica, se limpia, y Dios ahora sí habita en ese ser. Claro, y es cuando nos convertimos en templo de Dios. Entonces ya nos quita las impurezas. Pero no para poder habitar dentro de nosotros. No del todo, porque estás contradiciendo a San Pablo. A ver, espérame. No me estás entendiendo tú a mí entonces. No, o sea, yo sí te entiendo sobre lo que me estás explicando del apóstol Pablo. Pero tú estás contradiciendo al apóstol Pablo. No lo estoy contradiciendo. Es que
Sí, Es está a ver, diciendo. ¿cómo poder explicarte? Cuando Dios nos toma, nos quita las impurezas para poder habitar en nosotros, porque Dios no habita en un ser impuro. Entonces, cuando nos purifica, Él habita en nosotros. Es cuando su Espíritu Santo habita en nosotros. Ok, Pero nuestra carne, nuestro cuerpo, está bajo una ley del pecado, a la cual obviamente fabrica impurezas. Pero cuando Dios está en nosotros, nos da la fortaleza y nos da la capacidad de mantenernos en esa purificación, ok. peleando contra nuestras impurezas. Por eso dice el apóstol Pablo a los Gálatas que el espíritu está contra la carne Ah, contra el espíritu, para que no hagas lo que tú muy bien, quieras Jorge. hacer. Una Ah, pregunta. Ujú. Jorge, qué dice San Pablo ahí en ese pasaje? Si por favor lo puedes leer, te lo agradecería. ya lo leímos, o sea, es que sí me estás entendiendo, por eso quieres que te lea el ¿Crees, pasaje para. crees que puedas leerlo? Es que tú Dice, dices que por tanto, amados, permíteme, para que teniendo. no hables al mismo tiempo que yo, querido. Permíteme, porque tomé la palabra y es cuando decidiste hablar al mismo tiempo. Tú dices que ahora que ya eres un nacido de nuevo, que ahora ya estás puro completamente, pero la Biblia nos enseña que los nacidos de nuevo todavía tienen mucha tarea que hacer, mucho trabajo. Y se nos dice que ese trabajo se llama limpieza. Entonces, si hay limpieza, la necesidad de una limpieza es porque hay impurezas. Pero tú dices, ¿pero qué no dijiste, José, que somos templo de Dios? Sí, pero a pesar de que somos templo de Dios, todavía necesitamos limpiarnos de toda inmundicia de carne y del espíritu y necesitamos perfeccionar la santidad. Ahora sí, te dejo que leas el pasaje y luego te dejo que tú hagas tu comentario del pasaje. Adelante. Sí, eso que está hablando el apóstol Pablo es porque hubo conflictos en los corintios. ¿Podrías leerlo? Y ya después hacemos Sí. el comentario. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas palabras las expresa el apóstol Pablo porque hubo un conflicto entre los corintios. Y ese conflicto que ocurrió con ellos, obviamente fue causante de una división. Por lo tanto, el apóstol Pablo también tuvo que mandar estas cartas y estas exhortaciones para darles a entender que deben de mantenerse en esa purificación, que no permitan que la carne o los actos de la carne o los pensamientos de la carne causen que ellos se contaminen. ¿Sí? Ese es el consejo del apóstol Pablo. Entonces, cuando la persona ya es purificada por parte de Dios, nosotros tenemos un trabajo, mantener esa purificación. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que tiene una ley de pecado. Una Tenemos pregunta. un cuerpo que obviamente está en contra de los designios de Dios, está en contra de las cosas que le agradan a Dios, pero nosotros al momento de tener a Dios en nosotros, porque Él ya habita en nosotros y nos purificó, nos da la fortaleza, nos da la conciencia para que nos mantengamos de esa manera. Hay Muy quienes bien. no se mantienen así, pues lamentablemente para eso es el consejo del apóstol Pablo, de que se descontaminen de toda impureza, de toda contaminación de carne y que se dediquen a la oración para hacer Ok, eso. La oración es muy el bien, voy a método de intervenir. purificación también. Voy a intervenir. Entonces, las personas a las que Pablo les dice que se limpien de toda inmundicia de la carne y del espíritu, ¿ellos son o no son cristianos? Sí, obviamente eran conversos, ¿no? Ok, entonces sí se puede ser un cristiano que anda en el espíritu, pero al mismo tiempo todavía tener trabajo de limpieza, ¿correcto? Eh, Ese es el trabajo que tiene un hermano que vive en el espíritu, mantener esa pureza. Claro que sí. Tú mismo con estas palabras me encantó, lo dijiste hasta mejor que yo. Dijiste, cuando te pregunté, entonces a pesar de que sí eres nacido de nuevo y si eres un cristiano y andas en el espíritu, te pregunté, entonces si estás de acuerdo en que todavía tenemos trabajo que hacer, es esa tarea de limpiarnos de toda inmundicia. Y tú dijiste, Mm. sí, eso es exactamente el trabajo de alguien que anda en el espíritu. Bueno, pues entonces tú mismo acabas de probar mi punto cuando yo te hablaba de la necesidad de una purificación en esta vida, pero también de una purificación final. Pero tú me decías, y puedes regresar al video,
Tú me dices que no, que ya en este momento ya estás completamente libre de toda impureza. Y yo te decía que no es posible porque estarías contradiciendo al mismo San Pablo y también estarías contradiciendo al mismo Pablo en otro lugar, en Filipenses. Mire lo que dice Pablo en Filipenses. Hermanos, hablando de la madurez, de la perfección. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero tú nos decías hace un momento que tú ya estabas libre de toda impureza. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, que es teleios en griego, maduros, los que hemos alcanzado este entendimiento, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Bueno, pero el punto principal es que Pablo dice que ni él mismo pretendía ya haber alcanzado esa perfección del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, como tú hace un momento nos decías, pues que básicamente que tú ya lo alcanzaste. Yo te decía que eso no es bíblico. No, tú estás diciendo que si en este momento me daba un infarto y yo estoy seguro de que yo sé a qué lugar voy a ir. Pero no te pregunté eso. No, es que tú dijiste eso. O sea, si a mí me daba un infarto en este momento, o sea, eso es lo que me dijiste. Si me daba un infarto, que si yo ya estaba libre de impurezas, ¿no? Así dijiste, ¿no? Ok, mira, me cambiaste mi pregunta. Ya van 2 veces que me la cambies. Lo bueno es que tú cuando estás en tu sala, tranquilo, analizando, estudiando, meditando, tú vas a poder regresar. A ver, José me decía que él sí me había preguntado que si en este momento que yo escuchaba su voz, que yo ya estaba libre de toda impureza. Y tú me respondiste que sí. Entonces yo te dije, hey, eso no es bíblico. Estás yendo en contra del mismo San Pablo que a los cristianos que habían nacido de nuevo les dijo que todavía era necesario que se limpiaran de toda inmundicia de carne y del espíritu y de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Eso no solamente es para los cristianos peleoneros o los cristianos de Corinto que se metían en problemas. Eso Pablo se lo aplica a él mismo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. ¿Ok? No ha alcanzado él mismo la perfección. Entonces, yo cuando te expliqué del purgatorio que se relaciona con el sacrificio de Cristo, porque tú me decías, pero ¿cómo crees, José, que los cristianos que ya están completamente nacidos de nuevo y que ya no hay condenación para ellos, ¿por qué todavía hablas de un purgatorio, de una purificación final? Y yo te dije, porque cuando morimos, no estamos todavía 100% libres de toda impureza. Y luego yo te dije, o tú sí. Y tú dijiste, sí, sí. Yo te dije, no. Y ahí está el punto. Ese punto tú debes reconocerlo. No, es que sí lo sostengo. O sea, yo sí. ¿Lo reconoces? Como tú lo dices, si ahorita con tu voz y yo estoy libre de toda impureza, sí, porque Dios está en mí. Y si me mantengo en esa pureza, Dios va a seguir en mí. Y Dios no estaba en Pablo. Dios no estaba en Pablo. No, sí, y él era perfecto. Ahí no, él dice que no pretende haberlo. Mira, baja al texto que dice en el versículo 16, creo. Bájalo. Ok. Creo que es el 16, si no. Dice, no, arriba dice, es el 15 todavía. Dice, los que somos perfectos. Somos perfectos. Los que somos perfectos. No sé si era perfecto Pablo. No está hablando Ahí dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. El apóstol Pablo sí era perfecto en su forma de vivir. Déjame tomar la palabra. Estás malentendiendo a San Pablo. Tú estás diciendo que Pablo, en una misma oración, en una misma sentencia, en una misma oración, se está contradiciendo a sí mismo. No, es que no hay ninguna contradicción. Mira, pero el apóstol Pablo... No me quites la palabra. Yo te escucho, tú también escúchame. Mira, ¿te acuerdas que tú y yo ya habíamos llegado a un común entendimiento donde los dos estuvimos de acuerdo? Que somos santos o perfectos en un sentido, pero en otro sentido no lo somos. Algunos teólogos protestantes hablan de la santidad posicional. Y también esos mismos teólogos reconocen, porque la Biblia lo enseña, que hay una santidad progresiva. Pensé que tú y yo nos veníamos entendiendo bien y bonito porque estábamos en común de acuerdo en que la Biblia habla de santidad o de perfección en 2 sentidos. Posicional, cuando te unes a Cristo, eres miembro de Cristo,
Eres miembro del pueblo de Dios y eres santo. Eres perfecto. Pero en otro sentido no eres santo y no eres perfecto, en el sentido progresivo. Ahora, San Pablo, ahora sí te comparto, porque es que mira, si yo aceptara la interpretación privada que tú acabas de hacer, estoy haciendo de San Pablo un esquizofrénico, porque San Pablo comienza diciendo lo contrario de tu conclusión. Ahora, la posición católica, y también voy a ser justo, no solo católica, de los protestantes históricos, ellos te van a decir que aquí San Pablo te está diciendo que él todavía no es perfecto en el sentido pleno, pero por cuanto él está en Cristo y es miembro del pueblo de Dios, es un santo, por eso también utiliza la palabra perfecto. Es la palabra teleios, que se puede traducir como maduro o como completo, pero en el sentido teológico es de una perfección, la perfección cristiana. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? De ser transformados a la imagen de Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego ya es cuando dice esas palabras: así que todos los que somos perfectos. Pablo no está diciendo, después de que nos está exhortando a que seamos perfectos como Cristo, no está diciendo de repente contradiciéndose: pero ya somos perfectos. No, no está diciendo Pablo eso. Él comenzó diciendo que él mismo no pretendía haber alcanzado esa perfección. Entonces te estás contradiciendo. Tu interpretación es una No. contradicción total. Y de hecho el apóstol Pablo en muchas ocasiones se manifiesta que él era perfecto conforme a lo que es su posición de apóstol. ¿Por qué? Porque él dijo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces, si Cristo era perfecto y Pablo lo está imitando en esa perfección, y Pablo está invitando a que también lo imitemos a él, porque obviamente él es el imitador del ser más perfecto sobre la faz de la tierra, que es Cristo. Y luego aparte, Wow. No puedo creer que tengas esta teología, porque ni los no, protestantes históricos la tienen. Pero bueno, se me olvida, tú eres de la luz del mundo. Mira, para nosotros los siervos de Dios, los siervos de Dios, los que son escogidos directamente de Dios, okay, tienen ellos son el ejemplo de la perfección. Ok, mira, vamos a ver el Sí. contexto. Lo que te estoy mostrando es el mismo pasaje, pero para que veas, es que sí me interesa. No me interesa así como que ganarte un argumento. No, me interesa que tú digas: sabes, ese es un buen punto, déjalo estudio. Mira lo que dice acá, querido Jorge. Mira lo que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Son los judaizantes, que eran herejes. Dice: porque nosotros somos la circuncisión. Habla de los cristianos en un sentido espiritual. Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Dice: pues miren, yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, pues soy fariseo, es un doctor en la ley. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era un judío que yo no soportaba a la secta de los cristianos, ¿no? Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún como cristiano, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjate lo que dice Pablo: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí viene la parte principal, hablando de esta perfección cristiana. Mira, dice: no que ya lo haya alcanzado. Tú mismo, Jorge, tú puedes analizarlo. No que ya lo haya alcanzado. Les dice: chicos, no crean que yo ya les estoy diciendo que ya estoy al 100. Dice: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Ahí está. ¿Te fijas cómo, por un lado, hace un momento yo te dije una expresión que tal vez te sonó fuerte? Te dije: es que tu interpretación hace de Pablo como si fuera un esquizofrénico. Porque mira, aquí dice que no es perfecto. Aquí comienza diciendo que no es perfecto.
Pero tú dices, José, pero ya ves que ahorita juntos leímos el otro que dice que los que somos perfectos. Sí, pero en un sentido diferente. Aquí arribita te está diciendo ni que ya sea perfecto. Entonces, tú dices, entonces, ¿cómo resolvemos este dilema, José? Es bien fácil. Tú y yo ya lo habíamos resuelto, perdón. Tú y yo ya lo habíamos resuelto cuando dijimos que se es santo de una manera, Jorge. Se es santo de una manera, pero de otra manera todavía no somos santos en el sentido pleno y completo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos impurezas que necesitamos todavía limpiar. Todavía la santidad se tiene que perfeccionar. Mira, ahí también, Jorge, se usa la palabra de perfecto, perfeccionando. Entonces Pablo en un sentido es perfecto, pero en otro sentido no es perfecto. Y eso lo acabamos de leer en el mismo texto. Es que se me hace increíble, querido Jorge, que tú mismo estás viendo que Pablo dice que no es perfecto. Ok, ¿en qué sentido no es perfecto? ¿En qué sentido no es ahí? De que todavía estamos caminando hacia la meta. Ahí lo dice él, mira, con sus propias palabras. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir. O sea, la palabra así significa agarrar o alcanzar, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Mira qué bonito. Es que la Biblia me encanta porque la Biblia te lleva de la mano. Dice, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así alcanzar aquello para lo que fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, esto sí hago, me olvido de mis fallas del pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio supremo. Ahorita estamos trabajando para ser transformados, como dice Romanos 12:1, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que seamos, como tú dijiste, como Cristo, ser imitadores de los santos que viven aquí en la tierra, aunque ellos todavía no lo han alcanzado, pero sí están viviendo una vida santa. Sí, Y nada nos más que no, imitamos a ellos. nada más que no me respondiste. ¿En qué no es perfecto el apóstol Pablo? En que todavía está luchando. De hecho, pues no tomes mi palabra, simplemente ve lo que él dice. Sí, pero ¿en qué sentido no es perfecto? ¿En qué no es perfecto y en qué sí? Si te refieres a cuál era su lucha, no lo sé, porque yo si te pregunto, a ver, ¿cuál es tu lucha? No me la vas a decir. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu lucha? Pero dime en qué sentido no es perfecto el apóstol Pablo. Ok. ¿Y en qué sentido sí? Okay. No sabemos, pero es como si yo te pregunto, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es ese pecado con el que luchas todavía? Pero no me ha respondido, o sea, Pues es que me estás pidiendo una info. Oye, yo no sé cuál era el pecado de Pablo, cuál era su lucha, yo no lo sé. También en otro pasaje en Corintios él dice que él todavía tenía ese aguijón ahí en no, su una cosa es tener una lucha con tu propia carne. Claro. ¿No? Y otra Pues, cosa es que digas tú que estamos hablando, querido. que de un lado no es perfecto y de otro lado sí. A ver, o sea, te estás contradiciendo. La lucha contra la carne es la lucha contra el pecado. Pablo recuerda lo que le dijo a los corintios, que él todavía tenía ese aguijón que lo abofeteaba y él decía a Dios, quítalo de mí, y que le decía a Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, hablando de perfección, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me doy cuenta que todavía no soy perfecto, es cuando más necesito la gracia de Dios. Entonces el poder de Dios viene en mi debilidad, en mi humillación, y Él viene y me fortalece. Bástate mi gracia. Entonces, claramente ha quedado refutada tu postura. Es que básicamente eso es lo que te dije. Dijiste que tú ya habías alcanzado toda la purificación y Pablo dice que no, él mismo que no si, la había que si en alcanzado. este momento yo me daba un infarto, o sea, porque fue lo que tú me dijiste, que si me daba un infarto, yo te dije que sí, yo ya, o sea, yo estoy seguro de que estoy purificado. Que sí estoy seguro que estoy purificado. Bueno, pues Pablo, entonces, ¿tú eres superior a Pablo? No, Pablo, el apóstol Pablo también estaba seguro de su purificación. No, mira, aquí dice que no. No, ese está hablando de no haber alcanzado todavía su meta, según, porque él proseguía a alcanzar su meta, que es la vida eterna. Sí, no está hablando de otra cosa más que de eso. Ese es el resultado de que dice, no que yo la haya alcanzado. Claro.
O sea, tú me estás diciendo que el supremo llamamiento no es ser transformados completamente a la imagen de Cristo. Sí, obviamente que sí. Y me estás diciendo que todo el contexto no tiene que ver con la santidad. Sí, sí, tiene que ver con eso para alcanzar el premio deseado. Ok. Y dice, no que ya lo haya alcanzado, dice. No está diciendo, hermano, no estoy en el cielo. Pues claro que no estás en el cielo, Pablo. Nos estás escribiendo una carta. ¿Cómo crees que vas a estar en el cielo? No está hablando de eso, querido. Está hablando de la perfección cristiana a la que somos llamados. Dice, Para no que, alcanzarla. ok, claro, pero tiene que ver con tu santidad, tiene que ver con tu purificación completa. No que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No está hablando como tú dices de que solamente de que ya estás en el cielo. No, ser perfecto, dice, no lo soy todavía. Dice ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para Entonces alcanzar. aquí sí dice, así que todos los que somos perfectos, no está diciendo que ya lo alcanzó, está diciendo que somos nosotros santos porque somos del pueblo de Dios, los que somos perfectos, los que entendemos lo que significa la vida espiritual, andar en el espíritu. Ok, entonces, sí, ok, no somos perfectos. Nos morimos en esa imperfección. Entonces, ¿de dónde podríamos tomar bíblicamente que una misa gregoriana nos perfecciona? Muy bien, de que la Biblia nos dice que por medio de la sangre de Jesucristo en el Calvario es como nosotros somos perfeccionados, al menos que estés preparado para decir que no somos así perfeccionados por medio del Calvario. No, yo te pregunté sobre la misa gregoriana desde el principio, ese era el punto. O sea, Claro, yo te estoy ¿cómo nos va a respondiendo con la perfeccionar? Santa O sea, Misa. ¿cómo te va a perfeccionar después de que mueres? Te va a perfeccionar una misa gregoriana. A ver, entonces tú me estás diciendo que si un cristiano se muere y no ha alcanzado la perfección, Pablo decía que él no la había alcanzado, tú dices que ya, pero bueno, eso es otro tema. ¿Me estás diciendo que ese cristiano entonces no va a poder entrar al cielo? No, no te estoy diciendo que no va a entrar al cielo. Yo te estoy diciendo que cómo es Entonces, posible de que si, porque hablamos al principio sobre la misa gregoriana, a ver, que no, toman esa misa estamos gregoriana escapando del dilema en el que estás para metido. sacar a una persona del purgatorio y Jorge, meterla al cielo. Jorge, la Ahora, gente se tú puede dar cuenta, dices, aunque tú hables mucho, déjame permíteme. hablar, No, 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 es que no me estás déjame hablar contestando. para, No, es que déjame no, hablar, es que hombre. no se trata de hablar, se trata de contestar. Si tú me haces preguntas, yo te Por tengo que eso, responder. Pero permíteme, querido. No, pero es que deja termino. lo que quiero es que la gente se dé cuenta que no estás respondiendo y lo haces a propósito. Deja Yo te dije, termino. no, permíteme. Yo te dije, me estás diciendo que un cristiano, que sí es cristiano, que sí anda en el espíritu, que sí está luchando por alcanzar esa perfección, pero que todavía no lo alcanza, como dice Pablo, dice, yo mismo no pretendo que ya lo alcancé, ni que sea perfecto. Me estás diciendo que si a ese cristiano se le va la vida, se le escapan los años y le da un infarto y se muere, pero todavía tenía ciertas impurezas, aunque sí anda en la fe y sí estaba luchando. Me estás diciendo que ese cristiano que tiene esas impurezas no puede ir al cielo. Tú dijiste, no te estoy diciendo eso, José. Entonces la pregunta del $1,000,000 para ti es la siguiente, Jorge, y aquí te dejo que hables. Esa es la pregunta. Entonces, este cristiano que se muere con impurezas, ¿cómo le hace para ser librado de esas impurezas? Ahora sí, te escucho, adelante. Si la persona muere todavía impura, según lo que tú me dijiste al principio, las misas te purifican, ¿no? Pero, ¿cómo te va a purificar una misa si ya estás muerto? Si lo que te purifica en realidad es el trabajo que haces en vida. ¿Cómo una misa gregoriana va a purificarte ya estando muerto? Esa básicamente es lo que me gustaría que respondieras y nos dieras una base bíblica, ¿no? Es que ya terminaste la pregunta, no necesitas... Mira, me haces la pregunta y luego sigues agregando 3, 4 cosas más. Te respondo tu pregunta. Tú dices que como una alma de un cristiano que todavía tiene ciertas impurezas, que se murió sin haber alcanzado la perfección, que cómo se puede limpiar. Es bien sencillo, es por los méritos de Jesucristo. Tú estás diciendo que es imposible que una alma de un cristiano que murió con impurezas, que sea purificada porque ya no puede hacer obras. ¿Y dónde dejas entonces los méritos de Jesucristo? Los méritos de Jesucristo son los que van a hacer esa limpieza. Pero yo te quiero compartir la Sagrada Escritura, más que darte una interpretación privada. Aquí, hablando del fuego del purgatorio, hablando del fuego de la purificación, que es cierto, comienza en esta vida, pero algunas veces morimos todavía con impurezas y se vuelve necesario
tener esa purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Tú ya reconociste que sí hay cristianos que sí fallecen y todavía fallecieron con alguna impureza porque todavía estaban luchando contra el pecado. Como tú dijiste, andar en el Espíritu significa luchar contra el pecado y estoy de acuerdo contigo. Pero mira lo que dice San Pablo en su primera a los Corintios. Sí, dice, el fuego probará la calidad de las obras de cada uno. Si la obra que alguien construyó sobre los cimientos se mantiene, esa persona recibirá su recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, esa persona, ese cristiano, esa persona sufrirá castigo. La persona se salvará, pero solo como a través del fuego. Entonces, claramente, aquí se nos está diciendo que hay personas que habiendo dado cuentas a Dios, porque van a morir y van a dar cuentas a Dios, estas personas todavía tienen en su vida algo que necesita ser purificado. Y sí se van a salvar, como dice ahí San Pablo, pero se van a salvar a través del fuego. Cuando tú vas a los comentarios de los padres de la iglesia que hablaron o comentaron sobre este pasaje de la Escritura, te vas a dar cuenta que aquí ellos nos enseñan que aquí se está hablando de la purificación final, que es lo que llamamos purgatorio, que por cierto tú no tienes una respuesta, porque yo te pregunté, ¿cómo le hace un cristiano que se muere con algunas impurezas? Te dije, ¿acaso no va a entrar al cielo? Y dijiste, no, sí va a entrar, pero no me has respondido cómo se va a limpiar este cristiano de estas impurezas. Tú me dices que no se puede, que porque ya no puede hacer obras, y yo te dije, ¿y dónde dejas los méritos de Cristo? Adelante, Jorge. Los méritos de Cristo están en el momento en que te bautizas. En el momento que te bautizas, ahí están los méritos de Cristo. ¿Solo ahí? Porque el bautismo, esa es la representación de la muerte de Cristo, muerte y resurrección. Déjame terminar. Yo ya no hablé y tú estuviste hablando, déjame poder hacer mi argumentación, ¿va? Pero sí explícanos si solo ahí. Ok, entonces ahí están los méritos de Cristo en la muerte y resurrección. Eso es la que representa el bautismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los méritos que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar nosotros la vida eterna? Pues trabajar en esa santidad, para poder alcanzar nosotros esa promesa que tenemos de parte de Dios de alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Entonces, los méritos de Cristo, cuando nosotros ya estamos muertos o morimos, después de haber tenido ya los méritos de Cristo en nosotros por medio del bautismo, ya no se puede, vamos a decirlo, ya no podemos decir, los méritos de Cristo para eso son. No, ya los méritos de Cristo ya los obtuvimos al momento de ser bautizados nosotros, cuando perdonaron nuestros pecados y cuando Dios nos dio de su Santo Espíritu. Ahora a nosotros nos toca trabajar en eso que nosotros recibimos. Y eso ya no es de Cristo. En eso nosotros que recibimos para alcanzar la vida eterna. Por eso, pero ahí ya no son méritos, por eso te decía que si los méritos solo... Ahí ya son nuestros, es que ahí ya somos nosotros los que tenemos que trabajar. Sí, pero siguen siendo también por los méritos de la gracia de Cristo. O sea, no puedes deshacer... Pero las obras son nuestras, nosotros las tenemos que hacer. Yo no te pregunté eso porque yo lo creo. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que obedecer y tenemos que obrar. San Pablo lo deja bien claro en Romanos capítulo 2, verso 6. Dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseveren en las buenas obras. Yo lo creo, 100%, pero no te pregunté eso. Yo te dije que si ahí ya no entra la gracia o los méritos de Cristo. Hasta ahora no he escuchado una respuesta. Porque si tú respondes sí, también ahí entran, José, los méritos y la gracia de Cristo. Bueno, entonces la respuesta a lo que tú me preguntabas de que cómo puede un cristiano que ya murió, pero que tiene impurezas en su vida, ¿cómo puede llegar a tener este cristiano esta limpieza? Y yo te respondí, por los méritos, por la gracia de Cristo que se le pueden aplicar aún después de la muerte. Y tú dices que no, que es una imposibilidad, que porque es necesario que uno haga obras para poder ser limpiado. Yo te digo, no necesariamente. Mira, te hago una pregunta. ¿Cuántas obras hiciste? ¿Cuántas obras hiciste cuando se te aplicó la gracia de Dios en el bautismo para ser limpiado y lavado de toda impureza? ¿Cuántas obras hice en ese momento? Ninguna. Okay. No hice Entonces, ninguna. que no necesariamente debes hacer obras para que los méritos de Cristo se te apliquen a tu vida. Para eso no necesito hacer obras. Porque no es por obras, es por gracia. Entonces tú mismo acabas de refutar al Jorge de hace 2 minutos. No, porque la vida eterna sí no la tenemos que ganar por nuestras obras. Tú lo acabas de dar el texto. No, tú acabas de dar el texto. Tú lo acabas de decir. Pero es que nadie tiene en duda. Recuerda que el debate no es que si te salvas por gracia o no. Yo creo que, bueno, me imagino, estoy asumiendo que tú crees que la salvación es por la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo.
sea, no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es, la pregunta que yo te hice es, ¿cómo le hace un cristiano que se murió andando en el Espíritu, andando en la gracia y en la fe, pero todavía tenía algunas impurezas en su vida? Yo te pregunté, ¿ese cristiano no va a poder entrar al cielo? Y tú me dijiste, no, claro que va a poder entrar. Entonces yo te pregunto, hasta ahora no respondes. Entonces, ¿cómo se le purifican esas impurezas que todavía tiene cuando muere? Yo nunca te respondí eso, pero tú Claro, lo estás diciendo, yo no te lo respondí. Ahí va a no. quedar el Yo video, sé, nomás no lo recortes, como el otro, porque el otro lo recortaste, Yo dije, lo recortaste, que no me respondiste. No sé por qué dices. Porque no te Oh, no. respondí así. Así como tú dijiste, yo no te respondí así. No. Dije que te pregunté, y hasta ahora no he escuchado respuesta. Pero tú estás diciendo una respuesta que yo no he dado. Fue pregunta, muchacho, no es respuesta. Te la voy a repetir una vez más. Te dije, ¿cómo le hace un cristiano que sí es cristiano porque anda en el Espíritu y anda luchando contra el pecado y se anda manteniendo la fe, pero le llega un infarto, se le acabó el tiempo y este cristiano tiene algunas impurezas? ¿Cómo le hace para que esas impurezas sean limpias y sean lavadas? Te dije, hasta ahora no he escuchado respuesta. O sea, no te di respuesta. Te lo pregunto para que tú me lo respondas. Mi respuesta, mientras nosotros permanezcamos en el Espíritu, nos mantenemos puros. ¿Sí? Hay una pureza. Mientras tú te mantengas en el Espíritu, hay una pureza. O sea, estás sobre encima de la impureza. Estás sobre encima de la carne. Estás venciendo a tu carne. Pero ¿sí? no fue eso lo que te pregunté. Te estoy dando mi respuesta. Si no te gusta, no es mi problema. Mira, te voy a decir algo. Tú tienes derecho a dar una respuesta, pero no tienes derecho a cambiar la realidad. Lo que yo te pregunté es bien sencillo. Repito, ¿cómo le hace un cristiano que se muere y todavía tiene algunas impurezas en su alma? ¿Cómo le hace para ser purificado? Estoy hablando cuando ya murió, no estoy hablando de esta vida. Estoy hablando sus obras van a hablar por él. Y eso es lo que lo purifica. ¿Sus obras? ¿Cómo? A ver, repítelo. Las obras que hizo ese hermano en vida hasta la muerte, todo eso es lo que lo va a purificar. O sea, lo está purificando en vida y en muerte esas mismas obras van a hablar por él. Ok, entonces tú crees en un purgatorio. ¿Sí estás aceptando entonces un purgatorio? No, yo no acepto un purgatorio. Entonces, ¿cómo le llamas a ese lugar? Es un lugar de descanso, como lo dijo Cristo. Pero acabas de aceptar que sí hay una purificación. La purificación se hace en vida. Y conforme... Estamos hablando después de vida. A ver. Pero yo nunca dije que después de vida. Yo dije que cuando tú estás en vida, tu trabajo... Tu trabajo... Permítame, déjate lo explico bien porque tú no entiendes. Es que mira, yo te hago una pregunta y tú me cambias la pregunta. Vamos a hacerlo una vez más para que quede bien claro. Mi pregunta no es en esta vida. Si fuera en esta vida, creo que tú y yo no tuviéramos mucho debate. Estamos hablando después de esta vida. Yo no sé por qué te ríes. Reírte no es un argumento. Mira, después, cuando te mueres, no sé cómo más explicarte. Dejas de respirar, el corazón deja de latir, ya no tienes signos vitales, estás muerto. Cuando ya mueres, pero mueres con impurezas, ya estás muerto. No estoy hablando de la vida cristiana en esta vida. Ya estás muerto. Mi pregunta fue y sigue siendo la misma. ¿Cómo le hace esa alma de ese cristiano muerto que tiene todavía impurezas? ¿Cómo le hace para ser purificada? Tú dijiste que con las obras de ese cristiano, entonces se le purifican esas impurezas. Y yo te agregué, te dije, entonces estás aceptando que hay una purificación después de esta vida. No entiendo, te estás contradiciendo. No, es que tú así, fíjate cómo acomodas las cosas a tu favor. Realmente yo te estoy diciendo que si la persona se mantiene en esa purificación al morir, sus obras van a hablar de su purificación. Pero yo pero es que esa es la respuesta y tú no te gusta. Yo sé que no te gusta. Jorge. No, pero es que la pregunta no fue esa. Es como si yo te pregunto, ¿cuánto es 2 por 2? Cuando alguien muere impuro ya no puede purificarse. Ok, Jorge, es como si te pregunto, ¿cuánto es 2 por 2? Y tú me respondes 6. Y te digo, oye, no me respondiste. Yo ya te di mi respuesta. Si no te gusta mi respuesta, ni modo. Déjame que te dé mi respuesta. Sí, pero mi pregunta fue, ¿cuánto es 2 por 2? Mira, si alguien muere impuro, ya no puede purificarse. Entonces ya no puede entrar al cielo. Pues no, es que ¿cómo va a entrar lo impuro al cielo? Sí, permíteme, te estás contradiciendo. Porque ya habías dicho que un cristiano que muere con ciertas impurezas sí puede entrar al cielo. Yo no dije eso, no sea mentiroso. No, yo nunca dije eso.
Nunca te hagas dije eso. acusación, porque después te vas a tener que arrepentir. Jorge, estás traspasando la línea. No me estés acusando. Después te vas a tener que arrepentir. Es que esa es una mentira. Yo no te dije eso. ¿Yo te mentí? Sí, ahorita estás mintiendo porque yo no di esa respuesta. ¿Estás seguro? Permíteme, una vez más te lo voy a preguntar. ¿Me estás diciendo que yo te estoy engañando, te estoy mintiendo? No, en este momento sí estás mintiendo porque yo no di esa respuesta. Wow. Oye, estás bravo, ¿eh? O sea, no solamente te contradices, sino todavía me estás acusando. Mira, una vez más, vamos a hacerlo bien sencillo, pero permíteme tomar la palabra. No te quiero mutear, quiero que sigamos y terminemos bien. Ok, yo te dije, cuando un cristiano muere y murió en el espíritu, murió en la gracia, murió en la fe, pero todavía tiene algunas impurezas en su alma. Te dije, ¿tú crees que ese cristiano no va a poder entrar al cielo? Me dijiste, no creo eso, sí va a entrar. Y luego yo te dije, pero entonces, ¿cómo se le van a limpiar, cómo se le van a purificar esas impurezas con las que se murió? Tú me estás diciendo que si un cristiano se muere y no ha alcanzado la perfección, Pablo decía que él no la había alcanzado, tú dices que ya, pero bueno, eso es otro tema. ¿Me estás diciendo que ese cristiano entonces no va a poder entrar al cielo? No te estoy diciendo que no va a entrar al cielo. Esto mismo es lo que te acabo de decir, que tú dijiste. Y ahora estás diciendo que yo te estoy mintiendo. La verdad, nunca imaginé que fueras a... créeme que si yo fuera otro ya te hubiera sacado, no te voy a sacar. Pero el punto está de que la gente lo está viendo. Así de que más allá de tu falsa acusación, la gente puede ver lo que está sucediendo. No sé para qué te ríes. ¿Tú crees que reír no te ayuda, eh? Sí, porque yo te dije que si un cristiano se mantiene en esa pureza, obviamente sí va a entrar al cielo. Pero yo no te pregunté eso, querido Jorge. Pero permíteme, es que tú cuando tú no me lo preguntaste así al principio, pero igual, ok, está bien. Pregunté bien claro. Yo sé que si un cristiano se muere puro, pues claro, está puro, pero no te pregunté eso. Es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Alguien que muere dentro de la purificación. Un cristiano se muere libre de impurezas, Jorge. Mi pregunta fue bien sencilla. Dije, si un cristiano muere con impurezas. Esa fue mi pregunta. Nadie te está mintiendo, nadie te está engañando, Jorge. Esta ha sido mi misma pregunta de siempre. No ha sido la misma. Siempre la cambias, las has cambiado, pero igual. Si un cristiano muere. En este punto, claro, en todo el programa hemos hablado de otros temas. Ahora sí te voy a dar. En este punto siempre fue la misma pregunta. El alma del cristiano que se muere, el cristiano que se muere, que tiene todavía algunas impurezas en su vida, ¿cómo le hace para que esas impurezas sean purificadas, sean limpiadas? Esta es mi pregunta tocante a este tema. Yo sé que en la última hora hemos ido cubriendo diferentes pasajes bíblicos, pero mi pregunta sobre la purificación final es la misma. Yo no te he engañado ni te he mentido. Te escucho. Si este cristiano muere impuro, en pecado, no entra al cielo. Dije, no, es que yo no te pregunté. ¿Ves cómo me cambias mi pregunta? Dije, porque lo impuro es el pecado. El pecado es la impureza. Pero, no puedo creer que digas esto. Te dije cristiano. No estoy hablando de una persona que se muere en pecado mortal, separado de Cristo. Por eso, mira, te estoy diciendo que si el cristiano que muere en su impureza, o sea, en el pecado. Con algunas impurezas, porque todavía está en la gracia. Con algunas impurezas. Es que si un cristiano vive bajo el Espíritu, se purifica. Vive en purificación todo el tiempo. Sí, pero si un cristiano que no se purifica o no vive bajo el Espíritu, vive bajo la impureza, bajo el pecado, y muere así, se va a condenar. No se va a salvar. Y ninguna misa le va a purificar nada. O sea que estás diciendo que si un cristiano se muere en este proceso que Pablo le pide a los cristianos de que vivan limpiándose de inmundicias de la carne y del espíritu. No. No me interrumpas. No me interrumpas. Te digas, yo te escucho y te dejo que hables. Y cada vez que te refuto, sales con lo mismo. ¿Sabes? Te voy a sacar. Sí, ya nada más estás jugando. Te tuve mucha paciencia, ¿no? Terminó acusándome de que soy un mentiroso y puras cosas absurdas, ¿no? Él mismo se contradijo. O sea, wow. Yo, la verdad, voy a ser sincero. No me había tocado tener a un interlocutor donde hubiera tantas contradicciones. De un minuto a otro, increíble. Hoy rompimos récord con este muchacho, Jorge. Rompimos récord de contradicciones. Es increíble. Sí notan que estoy diciendo contradicciones porque yo no quiero hacer lo que él hizo. Él me acusó
de ser un mentiroso y no sé qué tanto. Yo no voy a decir eso, pero sí está cayendo en muchas contradicciones. Entonces, bueno, allá él, ¿no? Yo quiero mantenerme, no lo quiero acusar de nada, me quiero mantener con una buena conciencia, ¿no? Pues ahí lo tuvieron, queridos, ahí lo tuvieron. No hay respuestas. Realmente, cuando se dio cuenta que tendría que aceptar algún tipo de purificación, se retractó, y ahí fue cuando me comenzó a decir que yo era un mentiroso, porque se dio cuenta que él mismo se quedó atrapado. De hecho, le dije, ¿por qué te metes en este dilema? Fíjense nada más, se meten en un dilema, en lugar de decir, ¿sabes qué? Es cierto, no lo había pensado, siguen tratando de escapar de una y de otra manera, se meten y se enredan y se enredan. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen.